qué belleza, hoy en nuestra sección de técnica, como cada miércoles, vamos a hacer un aplique. Miren qué belleza y qué tierno, ¿no? Qué dulce. Lo podemos emplear desde, obviamente que siempre pensando en las criaturas, pero ¿por qué no para nosotras? En una campera, en un almohadón, en donde más nos guste. Podemos aplicar un arcoíris con su nubecita, la verdad que queda preciosa. Bueno, vamos a empezar. Está tejido o están tejidas estas piezas con hilo macramé. Obviamente que pueden usar cualquier hilo, puede ser hilo de algodón finito y también, si quisieran, algún cashmere finito o una lana acrílica finita o un cashmere de verano. Estos apliques los podemos tejer con distintos materiales. Y si lo quieren hacer en alguna lana gruesa para algún trabajo grande, también se puede hacer, está permitido porque el crochet nos permite jugar de cualquier manera y con todos los materiales. Les comentaba, lo tejí con hilo de macramé, con hilo de algodón. Y mi aguja, voy a dejar esto por aquí, con la aguja que voy a tejerlo es una de acero, 3 ceros. Puede ser una 2 ceros, también más finita, ¿no? Porque todo depende cómo ustedes manejan la tensión sobre el hilado. Y el hilado, obviamente. Pero está bien para tejer estas pequeñas cositas. Bueno, yo voy a comenzar con un color azul. Esto es un trabajo muy, muy simple. Punto bajo y vareta, así que es muy, muy simple. Voy a dejar una pequeña colita y tejo 15 cadenitas. Hago la primera de ajuste ahí para iniciar. Acá está mi primer cadenita. Tejo 15, 2, 3, 4, 14 y 15. Una vez que tenemos las 15 cadenitas, vamos a regresar con puntos bajos. Levanto una más, así tejo mi primer punto bajo, el segundo, aquí tejo el tercero y el próximo viene con un aumento, o sea que voy a tejer 2 puntos sobre esta misma cadenita. Tejo ahí uno y el próximo. Este es mi primer aumento. Voy a tejer, primero voy a verificar que quede derechita porque como es la cadena inicial tiende a torzarse. Tejo 3 nuevamente, uno tras otro, ahí. Y en el cuarto lugar tejo un aumento otra vez. Ahí va. Ahora vuelvo a tejer 3 puntos bajos más, 2 y 3. Y otra vez tejo un aumento. Así tengo en esta hilera 3 aumentos. Y vuelvo a hacer 3 puntos bajos. Se termina esta hilera. Ahí. Un nudito o una cadenita para hacer nudito. Ahí corto. Tiramos y ajustamos. Dejamos estas colitas que luego las voy a enhebrar en una aguja lanera y las vamos a ir escondiendo a cada uno por su color, porque recuerden, esto es un arcoíris, lleva muchos colores. Miren qué forma, lo voy a apoyar sobre la mesa y que con esos 3 aumentos ya le dimos esta formita curva que tiene el arcoíris. Vamos a buscar otro color, en mi caso voy a usar este verdecito tan bonito. Y vamos a tejer 15, no son 15 porque les dimos aumentos. Vamos a tejer todo en punto bajo, pero en esta hilera no vamos a tejer aumentos. Y voy a tomar solamente la hebra de atrás de este punto bajo. ¿Ven? Tenemos 2 hebras que forma esta cadenita, que sería la cabecita del punto bajo. Tenemos esta y la de atrás. Bueno, siempre vamos a tomar la de atrás en esta hilera y en el resto de las hileras hasta terminar el arco iris. Acá hice una cadenita de ajuste porque voy a tejer mi primer punto bajo. Ajusto esta hebra y me la voy a ir llevando junto con el tejido. Miren, ahí tejí un punto bajo, el que sigue,
y así, siempre tomando la hebra de atrás. Si ustedes ven, ahí, no tomo todo el punto junto, solo la hebra de atrás. Y queda con ese pequeño relieve que le da una vista divina, queda precioso. Pero bueno, esta hilera sin aumentos, todo en punto bajo. ¿Ven? Hasta el final. Luego hacemos el nudito y también cortamos esta hebra. Acá hice el nudito, ajustamos. Esta es la colita que me fui llevando, luego la vamos a cortar. Y estas hebras son las que tenemos que esconder al final del trabajo. Miren qué bonito cómo se va formando. Y al tomar la hebra desde atrás, ven, hace este pequeño relieve, muy sutil, pero queda muy bonito. Bueno, voy a buscar otro color. Y esta hilera la vamos a comenzar y la vamos a tejer de la misma forma, solo que aquí vienen aumentos. Y los aumentos, ahí voy a identificar el primer punto, que lo tengo aquí, son tan pequeños, estos puntitos. Al tejer con hilo macramé se hace muy pequeño el puntito. Bueno, acá tejí el primero. También me voy a ir llevando esta hebra y la vamos a ir escondiendo, como cada una de todos los colores que utilicemos. En esta vamos a hacer aumento y el aumento va a ser cada 4 puntos. O sea que tejo 1, 2, 3, 4. Cuando llego al quinto, acá hago el aumento. Ahí, 2 puntitos juntos. Y continúo. Tejo 4 puntos. Ahí. Tengo los 4. Miren qué pequeñito que es este trabajo. Pero qué bonito. Vale la pena. Tengo los 4 puntitos. En el quinto tejo el aumento. Así hasta llegar al final vamos repitiendo. Cada 4 puntos hacemos un aumento. Bueno, así les tiene que quedar. Miren qué bonito. Ahora vamos a incorporar otro color. En mi caso voy a agregar el naranja. Obviamente que los arcoíris, yo siempre creo que más allá de que aparecen siempre los mismos colores, el arcoíris uno le da los colores que más les gusten, ¿no? Y así lo voy a tejer con los colores que más me gusten y creo que cada uno debería pintar su arcoíris con los colores que a uno le guste. Bueno, en este caso vamos a tejer todos puntos bajos y en esta hilera no viene aumento. Así que es súper fácil y vamos a tejer de la misma manera, así tomando la hebra de atrás, como hicimos las otras hileras, pero sin aumentos. Así que me quedo tejiendo. Listo el naranja, ahora incorporo, en mi caso, el último color. Si alguno de ustedes le quiere agregar más hileritas o más colores, obviamente esto es una fantasía y, como digo siempre, juguemos. Acá vamos a hacer así, yo voy a incorporar el rojo y esta hilera viene con aumentos. Entonces, tejemos el primero siempre tomando la hebra de atrás. Ahí está bien ajustadito. Siempre tomando la hebra, solamente la de atrás y llevándonos el hilo. Y vamos a tejer en esta hilera 5 puntos bajos. O sea que fuimos aumentando. Primero 3, después en la otra hilera de aumentos 4 y luego en esta última hilera de aumentos 5. Tengo mis 5 puntitos bajos. Bueno, aquí voy a tejer 2. Y está mi aumento. Y vuelvo a repetir hasta el final. Tejo 5 puntos bajos y luego el aumento. Miren qué bonito, divino, una ternura. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ahora nos toca esconder todas estas hebras. Voy a agarrar esta primera, enhebramos una agujita, una aguja lanera puede ser, a mí me gusta esta que es finita, y por detrás nos vamos llevando de a poquito cada una de estas hebras y las vamos escondiendo a cada una por su color. Entonces evitamos que se nos aparezca, si se nos va la puntadita,
que se nos aparezca de este lado. Y siempre vamos a tratar de agarrar estas hebras que están por detrás. No pinchemos todo el tejido para que no se note el lado de adelante. Obviamente que esto lo digo para los principiantes, las que ya saben tejer o los que ya saben tejer, esto lo hacen con los ojitos cerrados o casi cerrados. Pero bueno, así vamos a ir escondiendo cada una de estas hebras siempre por su color, ¿sí? Y acá va a quedar perfecto, muy bonito. Primero limpio esto y voy a buscar mi hilo blanco para hacer la nube. Miren qué ternura. Para la nube, muy pequeñita, vamos a tejer 10 cadenitas. Ahí tejo la primera, que aquí viene la primera cadenita. Bueno, 10, 2, 3, 4. Una vez que tengo las 10, voy a hacer una más para levantar la altura y hacer mi primer punto bajo, que lo voy a hacer no en esa que levanté, sino en la de al lado. Ahí tejo mi primer punto bajo. Así tejo los 10 puntos bajos, uno por cada cadenita. Cuando llegué al último punto de estas 10 cadenitas, en este mismo punto voy a tejer 1, 2 y 3. Con estos 3 puntos que di, logré dar toda la vuelta dándole este pequeño aumento. O sea que teníamos la número 10 del largo de toda la cadenita, le sumé 3 y ahora arranco con las 9 restantes. ¿Ven? Acá ya ocupamos este espacio, entonces terminamos de tejer estas que me quedan de este lado. Ven que con el aumento nos ubicamos en la parte baja de la cadena. Entonces vamos tejiendo punto por punto hasta llegar al extremo. Llegué a la primera, vendría a ser la primera cadenita. Bueno, acá vuelvo a hacer esas 2 cadenitas de aumento, 1 y 2, porque los otros puntitos ya están. Y voy a ubicarme en este primer punto. Ahí hago un punto bajo, voy a tomar una lazada, salto el primer punto y en el segundo aquí voy a pinchar y tejo 6 varetas. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí. Ahora voy a saltar un punto de base y en el próximo tejo un punto bajo. Entonces le dimos la formita así que tienen las nubecitas, ¿no? Esas onditas. Este mismo abanico que hicimos de 6 lo vamos a volver a repetir aquí y luego lo repetimos en este extremo. Uno más abajo y en el otro extremo, ¿sí? Lo vamos a hacer por 4 veces más y luego cuando cerramos acá les muestro cómo hacemos el más pequeñito. Entonces repito una vez más, pero luego es hacer lo mismo en todo alrededor de esta base. Tomo lazada, salto un punto en el próximo, acá inicio para hacer el abanico. Lo hacemos con 6, pueden ser con 7, depende del hilado que estén tejiendo ustedes, lo que ustedes elijan como para hacer este hermoso aplique. Bueno, pueden llevarle 6 o 7 varetas, ustedes se van a ir fijando. Saltamos un punto y en el próximo un punto bajo. Entonces logramos bajar este abanico. Miren qué bonito. Lo mismo vamos a hacer aquí. Saltamos este punto y en este tejemos el abanico. Saltamos un punto y al lado. Y así sucesivamente hasta dar toda la vuelta. ¿Ven? Yo me voy a quedar haciendo pero es repetir lo mismo. Miren qué bonita. ¿Ven? Repetimos 6, 6, 6, 6 varetas. En esta última hice 5. Entonces es apenas un poco más chiquitita para empezar a jugar con las formas. Luego viene cosido aquí. Vamos a coser de este lado, o si ustedes quieren y prefieren del otro lado, también va perfecto, ¿eh? No hay ningún problema. Lo podemos coser de este lado.
y a esconder la hebra y nos quedaría hacer las gotitas de lluvia. Para estas ternuritas, bueno, vamos a dejar yo dejo medianamente larguito porque luego esto hay que enhebrarlo y si lo dejamos muy cortito, entonces es más complicado esconderlo por dentro del tejido, pero también lo podemos hacer con una aguja de crochet, entonces sí, es más fácil. Entonces es preferible dejar un poquitín más largo, que sé que lo voy a poder enhebrar en una aguja. Y hacemos así, un anillito mágico o nudo deslizado. Miren qué cosa más pequeñita, ¿eh? Hago mi primer cadenita de ajuste, retiro el dedo y dentro de este anillito voy a tejer 8 puntos bajos. Tengo mis 8 puntos bajos dentro del anillo, entonces ahora lo ajusto ahí para formar lo que sería esta lagrimita, esta gotita de agua. Y voy a cerrar con un punto deslizado tomando el último con el primero, ahí. Y que requete muy pequeñito. Ahí. Traigo la hebra, ahí. Y a partir de aquí voy a tejer el largo que yo quiero para cada una de las gotitas. Yo hice la más larga con 7 cadenitas y las dos más cortitas con 5. Pero lo pueden hacer en escalera, lo pueden hacer todas iguales, todo depende como ustedes quisieran jugar con este arco iris. Ahí tengo 3, 5, 6, 7. Con 7 ya hago la última y dejo una hebra larguita también para poder coserla. Hago un nudito ahí. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Coserlas. Vamos a coser esta, por ejemplo, que es más larga, siempre del lado de atrás con una puntada muy pequeñita y luego escondemos la hebra por dentro del mismo color. Lo mismo vamos a hacer con esta hebra. Recuerden que es un anillito. Si yo lo corto acá al ras, corremos el riesgo de que esto se desarme. Entonces hay que enhebrarlo y enroscarlo, ir guardándolo por dentro del tejido y si ustedes quieren le hacen un nudito. Y entonces nos quedaría solamente coser. Aquí yo tengo las otras más cortitas, miren, estas son muy cortitas porque jugamos con la distancia de cada una de estas lagrimitas. Y miren, acá está, yo lo puse en la placa, lo estiré con algunos alfilercitos, lo acomodé y le pongo, voy a buscar mi apresto, simplemente le ponemos apresto como para que tome su forma, lo dejamos que seque y nos queda un trabajo divino, precioso para aplicarlo donde más nos guste. Disfrutemos del crochet, tejamos bonito.